Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo al canal un vídeo muy interesante en el cual os voy a enseñar diferentes métodos y formas para limpiar la mistura de nuestros pájaros, para que os sea mucho más cómodo y podáis ahorrar tiempo y dinero. Además, os voy a dar una serie de trucos y consejos para mejorar la alimentación de vuestros canarios, jilgueros, periquitos o agapornis y prevenir muchas enfermedades. Y sin más, empezamos. La primera forma casera y económica que tenéis para limpiar las semillas de vuestros pájaros es utilizando unos pequeños listones de madera y un trozo de tela mosquitera. En concreto, para elaborar este pequeño limpiador de semillas vamos a necesitar unos 4 listones de madera de unos 25 centímetros de largo y unos 3 centímetros de grosor, los cuales uniremos formando una estructura cuadrada y rígida. Una vez que tenemos los listones de manera unidos, vamos a colocar un pequeño trozo de tela mosquitera de unos 30 centímetros de largo y unos 30 centímetros de ancho. Para colocar la tela mosquitera tenéis dos opciones. Podéis pegarla o bien, si lo preferís como he hecho yo, podéis colocarle unas pequeñas láminas de madera fina para que quede más fuerte. Y de esta forma tan rápida y sencilla ya tendríamos listo una pequeña herramienta para aviarios pequeños que nos servirá para limpiar las semillas de nuestros pájaros. Yo cuando lo utilizaba, lo que solía hacer era aprovechar los días en los que hacía un poco de aire y simplemente con cuidado y a una distancia considerable iba dejando caer las semillas que quería limpiar en la herramienta, y el aire se encargaba de separar las cascarillas de las semillas enteras que caían y se quedaban en la tela mosquitera. Además, como algunas veces debajo de las semillas se queda una especie de polvillo, solo con vaciarlas sobre la tela mosquitera y hacer unos pequeños movimientos conseguimos que las semillas queden lo más limpias posibles. Otra forma sencilla de limpiar las semillas en aviarios pequeños es empleando un simple colador. La forma de utilizarlo es similar a la que os he comentado anteriormente, o también podéis ir moviendo el colador poco a poco e ir soplando, así también conseguiréis separar las semillas de las cáscaras. Otra forma muy interesante y casera que podéis emplear para limpiar la mistura es utilizando una botella de plástico que tengáis por casa y una aspiradora. Para ello, con la ayuda de una chincheta o un alambre caliente con mucho cuidado, iremos haciendo unos pequeños orificios alrededor de la botella. Los orificios no tienen que ser muy grandes para que no se caigan las semillas, simplemente los hacemos para que el aire pueda entrar y renovarse sin dificultad. Y una vez que tenemos la botella perforada, la llenaremos con las semillas que queremos limpiar y conectaremos la aspiradora que situaremos en la parte de arriba de la botella. El funcionamiento es muy sencillo. Por los agujeros que hemos hecho alrededor de la botella entrará el aire que irá succionando la aspiradora junto con las cascarillas, y en el fondo de la botella se depositarán las semillas limpias. Esta es sin duda una de las mejores opciones y más cómodas de limpiar las semillas de nuestros aviarios, sobre todo si tenemos aviarios medianos o grandes. Yo personalmente estoy muy contenta con esta máquina de limpiar alpistro mistura, porque como digo, es muy práctica y cómoda de mover porque pesa muy poco y es una ventaja, y además no es excesivamente grande, es muy fácil de usar y se puede limpiar simplemente pasando una toallita húmeda por encima y queda como nueva. Y sobre todo porque separa la cascarilla de las semillas buenas perfectamente con una sola pasada, por lo que consigo ahorrar muchísimo tiempo y trabajo que de otra forma no podría. Para limpiar las semillas solamente enchufo la máquina a una toma de corriente y activo el interruptor. Y poco a poco voy dejando caer en su entrada las semillas que quiero limpiar, y al instante tengo por un lado las cascarillas y la suciedad y por otro las semillas completamente limpias. A continuación os voy a decir una serie de trucos y consejos muy importantes que debéis tener en cuenta a la hora de limpiar el alpiste o la mistura de vuestras aves. Es muy importante que vayáis limpiando las semillas jaula por jaula, o al menos lo hagáis por módulos, para evitar así posibles contagios y la propagación de posibles enfermedades en todo el aviario. Por supuesto, si tenemos algún pájaro enfermo en el aviario o que muestra signos de enfermedad, lo primero que tenemos que hacer, ya lo sabéis, que es separar al pájaro enfermo del resto de ejemplares del aviario y aislarlo de los demás.
Cuando vayamos a limpiar las semillas que tenga el pájaro enfermo en el comedero, lo haremos siempre aparte y nunca mezclando esas semillas con las semillas que haya en otros comederos, e intentar siempre hacerlo fuera del aviario para intentar que no caigan las semillas que pudieran estar contaminadas y pudieran provocar que el foco de infección se expandiese a otros pájaros del aviario. Nunca limpiéis las semillas que se encuentran caídas en la bandeja de la jaula por querer ahorrar algo de mixtura, ya que la bandeja es un foco de infecciones y hay muchas bacterias, puesto que el pájaro defeca, vierte algo de agua cuando se baña, etc. Y a la larga, por querer ahorrarnos unos céntimos, puede salirnos caro, ya que si esas semillas están contaminadas y se las colocamos en el comedero, le estaríamos provocando, sin darnos cuenta, la aparición de enfermedades a medio y largo plazo, que después, cuando las queramos curar, nos va a suponer más dinero entre veterinarios y medicamentos, por lo que siempre intentad desechar las semillas que encontréis en las bandejas de las jaulas. Si encontráis pequeños gusanos en la mixtura de vuestros canarios, periquitos, agapornis o ninfas, mejor desecharla, y así evitamos correr riesgo de que puedan contraer algún tipo de enfermedad. Debajo en los comentarios os dejo fijado el enlace a un vídeo en el que os explico por qué aparecen estas pequeñas polillas, mariposas o gusanos en la semilla de nuestros pájaros y las maneras de prevenirlas y solucionarlo. Por último, si vemos que las semillas están mojadas, bien porque han estado en un sitio con mucha humedad o se hayan mojado con el bebedero o al ponerle la bañera, mejor retirarlas y desecharlas, sobre todo en épocas en las que haga un calor excesivo, ya que podrían aparecer bacterias y hongos que le causarían problemas de salud a nuestros pájaros. Espero que el vídeo os haya servido y os guste. Si es así, dejadme vuestro like y recordad compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Os invito también, por si aún no lo habéis hecho, a suscribiros al canal y activar la campanita para recibir un nuevo vídeo cada semana. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.